menciona la llenura. ¿De qué manera un cristiano puede ser lleno? Y tenemos que saber, hermanos, en primer lugar, que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, una energía, algo impersonal, no, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad, que vino a morar en la vida de todo creyente en el mismo instante de la regeneración, de la conversión. En ese mismo momento, el Espíritu Santo ha venido a morar en la vida del creyente regenerado. Porque Pablo dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Así que el Espíritu Santo mora en todos los cristianos. En todos los cristianos. Ahí está. En todo aquel que ha sido regenerado. En todo aquel que ha nacido de nuevo. Para los que los recibieron, dice la Biblia, a ellos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo vino a morar en todos los cristianos. Y el Espíritu Santo, mis amados, no viene primero un 10%, y si sigues avanzando por tanto de viento voy a dar otro 30%, y si sigues viviendo los cultos, diezmando, ofrendando, te voy a dar otro 70%. No. No viene así. Él viene como una persona completa, como la tercera persona de la Trinidad, a vivir en la vida del cristiano que ha sido regenerado. Así que la Biblia enseña, mis amados hermanos, que algunas personas tienen al Espíritu Santo y otras personas no lo tienen. ¿Quiénes son los que lo tienen? Pues los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que no lo tienen? Los que no son cristianos. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Hablando del Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 14. Y yo rogaré al Padre, dice Cristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice la Biblia. Así que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, como nosotros lo vemos en la palabra de Dios, pero no por ello dejó a los discípulos huérfanos. No, conviene que yo me vaya, les dijo, porque si yo me voy, les voy a enviar otro igual a mí, con la misma deidad, divino en carácter. El Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones, mis amados, la tercera persona de la Trinidad. Así que todo lo que Cristo hizo por sus discípulos mientras Cristo estuvo en la tierra, en cada conflicto o problema que tenían, que Cristo los ayudaba, ahora el Espíritu Santo lo hace para todos los cristianos. Él es nuestro paracleto, nuestro abogado, el que está con nosotros. Así que no existe, mis amados, no la hay, no la va a encontrar ninguna condición que cumplir para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, excepto creer en Cristo Jesús. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si tus pecados fueran como la grana con el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, mis amados hermanos, no hay condición que cumplir más que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él nos recibe y nos da el derecho por la fe en Cristo de ser hijo de Dios.
Santo. Empiezan a dar fórmulas. Y la gente se cree todo eso. Se cree todo eso, mis amados hermanos. Fórmulas para ser lleno del Espíritu. Es que yo fui bautizado. Yo fui lleno del Espíritu Santo. En cierta ocasión, hace muchos años, una persona dijo, creyente, el que no habla en lenguas está huérfano. Y otro pastor fue más lejos y le dijo, el que no habla en lenguas no ha nacido de nuevo. Y lo confronté y le dije, entonces, ¿qué va a pasar con los mudos, pastor? ¿Y qué pasa con los hermanos bautistas? Tuvo que retractarse después de lo que dijo. Y en cierta ocasión había una persona ya que supuestamente estaba endemoniada y empezó un hombre a decirnos todos, hablas en lengua, porque no, hablas en lenguas, no, hablas en lenguas, no. ¿Y qué pasa? Es que tú no estás capacitado para ir allá a orar por aquel hombre. Está en ese problema. Y ahí están todos ahí frustrados, impotentes, con baja autoestima, porque no éramos nadie. Porque para ser lleno, tener esta fórmula, tienes que tener estos requisitos. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que el Espíritu viene a morar en todos los que creen. Es lo que dice Juan capítulo 7, verso 37. En el último día, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. ¿Tiene sed? Sí. Y bebe. El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo en ese momento de la historia, de la cual habla Cristo en Juan 7:37, en ese momento de la historia, aún no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. Sin embargo, después de Pentecostés, todos los que creyeron y han creído por la fe en Cristo, siendo regenerados por el poder del Espíritu Santo, ya tienen. Es que ahí dice que se les puso el Espíritu de Dios y vino a ellos y hablaron en otras lenguas. Sí, pero no solo de ahí, siga leyendo. Y había de Pacos, había de Persia, había de otros, y ellos decían, ¿cómo les escuchamos oír nuestro idioma? Que era el idioma lo que ellos estaban hablando. El Espíritu Santo, mis hermanos, mora en todo cristiano. Mora en todo cristiano. Pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Y no porque Dios no quiera, sino porque ellos no han seguido las normas de Dios en su palabra. Y es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver. Todos los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, tienen al Espíritu Santo. Pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Explico, inciso 20. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, mis hermanos, usted se va a sorprender lo que realmente significa. Danzar, brincar, andar como una hermana que supuestamente lo narra el doctor Danilo Maciel, que usted la miraba brincando y hablando, según ella, en lenguas, brincando, pero no contó que la gente de ella estaba obligada en la mera frente. Y cuando se pegó, caray, no lo visto, y lo ve a Dios si yo lo había conocido. Tremendo. La Biblia, hermano, muchas veces usa la expresión de ser llenos para enseñar o para señalar la condición de alguien
que está siendo controlado por algo. Así que ser lleno, significa ser controlado por algo. ¿Estamos? Ser llenos significa ser controlado por algo. Ejemplo, Lucas 5:26. Allí en el Evangelio se habla de un grupo de personas que la Biblia dice se llenaron de terror cuando vieron al Señor sanar un paralítico. Se llenaron. Tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta. Se llenaron. Otro ejemplo. Ahí en Lucas, pero adelantito en el capítulo 6, verso 11, se dice que los fariseos se llenaron de furor, de enojo contra Cristo, porque sanó en el día de reposo a un hombre que tenía una mano seca. Así que por un lado están llenos de temor, por el otro lado están llenos de ira. Así que una persona llena de miedo, hermano, como podemos ver aquí en este texto, que no es lo mismo que usted sienta miedo a usted estar lleno de terror. Usted puede sentir miedo en algún momento de la vida, pero cuando el miedo lo llena y se apodera, lo paraliza. Del pánico que usted siente no puede ni moverse. Así que no es una cosa es que en un momento dado sienta, pero otra cosa es que el miedo lo atrae. Así como una persona que en un momento se enoje, sienta ira, a estar controlado totalmente por la ira hasta que lo ciega y va y comete hechos que después se arrepiente, como asesinatos o crímenes pasionales. Así que no es lo mismo en un momento sentir temor, miedo o sentir enojo o a estar lleno de pánico o lleno de ira. ¿Sí me explico? No es lo mismo. No es lo mismo una persona llena de miedo que pasa a estar controlada completamente por el miedo. No puede hacer nada. Escucha ruidos por donde quiera, mira cosas por donde quiera, es paranoica, porque está controlada por el miedo. Una persona llena de ira está controlada por la ira, a punto de que puede llegar incluso a hacer cosas, hermano, que después se arrepentirá por el resto de su vida. No es lo mismo. Así que ser lleno del Espíritu no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu Santo que mora en ti. Ser controlado, no tener contraste, verso 18 de Efesios 5. No os embriaguéis con vino, porque hay desilusión, hay desenfreno, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver los efectos de la embriaguez. ¿Cuáles son los efectos de la embriaguez? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se emborracha? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se emborracha? Está ebria, que ha tomado tanto alcohol que la influencia del alcohol lo domina. ¿Y cómo se da cuenta usted? Por el caminado, por el comportamiento, por su mirada. ¿Y cómo se conduce? Usted se ha dado cuenta que esa persona está controlada por el alcohol. Ese hombre está bajo los efectos de la bebida. Bueno, lo que Pablo nos dice aquí es que los cristianos no deben de dejar que eso ocurra en sus vidas, ser controlados por el vino. No debemos permitir que el alcohol ni ninguna otra cosa nos controle de ese modo. Nada nos controle de ese modo. Más bien debemos dejarnos controlar por el Espíritu, así como el alcohol, mis amados hermanos, así como el alcohol
te afecta la mente, te afecta el corazón, te afecta la voluntad. De esa manera nosotros debemos ser afectados, pero por el Espíritu Santo que afecte mi mente, porque mi mente va a afectar mi pensamiento va a tener una reacción en la manera de conducirme, afectar mi mente, mi corazón y mi voluntad serán controladas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona ebria y una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona ebria pierde el control de sí mismo. Pierde el control de sí mismo. Mientras que la persona llena del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, autocontrol. Eso es lo que significa. Autocontrol. Y dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, hablando del joven Timoteo, en la segunda carta, capítulo 1, verso 7, dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. 3 cosas, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hoy en día, hermanos, muchas personas entran en una especie de trance emocional y comienzan a comportarse como si estuvieran fuera de sí. Por espacio de tiempo, mis amados. Yo le puedo, no traje videos de lo que hace hoy en día el movimiento neopentecostal. Usted se impresionaría de las aberraciones que hacen, de cómo abusan del Espíritu Santo. Y a todos esos trances emocionales, a todas esas cosas, balbuceos, a todo lo que hacen, les llaman llenura del Espíritu Santo. Aunque saliendo del servicio sean los mismos diablos. Pero eso es lo que se nos enseñó, lo que se nos dijo. ¿Y cuántos cristianos no han venido frustrados? Porque si tú no tienes esa clase de manifestaciones, si tú no tienes esa clase de experiencias, y tú comienzas a comportarte de una manera fuera de sí, entonces tú no estás siendo de Dios. Y tú dices, esa persona es de Dios. No quiero que tiene esa. Y sin embargo, tú los ves allá afuera, en la vida real. Y su cristianismo, mis amados hermanos, tiemblan más los demonios ante Dios. Esa es la realidad. Hoy en día se ve mucho que tienen que entrar y comienzan ellos, y ya está, y empiezan a decir, aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está. Déjalo, dale libertad, déjalo. Hay muchas cosas, hermanos, que en el pasado, hasta en el pasado por ignorancias hice, y ahora digo, Señor, perdóname. ¿Y cuánta culpa fue quitada de mí al comprender lo que realmente significa ser hijo de Dios? Hay muchas personas que desgraciadamente están en eso y hacen eso y aquí está Dios y dicen es que eso es Dios. En una cierta ocasión, en un servicio, empezó la alabanza y empezó a la histeria colectiva, empezaron a hablar y a hacer cuánta cosa y dijo la que iba a predicar, no, hermano, usted sabe, vamos a orar. Y la predicación, ¿dónde quedó? No predicaron. ¿Cuál fue la causa? Porque supuestamente Dios había venido. Dios había venido. ¿Cómo que sí había ido?
experiencias místicas. Una pregunta. Si eso es así, ¿por qué muchos, cuando estuvo la pandemia y que se tuvo que transmitir de una manera virtual, por qué muchas personas no hicieron eso en su casa lo que hacen en la iglesia? Ni siquiera se conectaban para poder ver la predicación. Si tanto les gustaba sentir ese tipo de experiencias, ¿por qué no lo hacías en tu casa? Allá, donde nadie, donde estás tú solo. ¿O qué? ¿Acaso nomás el Señor está aquí, no en tu casa? No, porque le gusta el show. Le gusta el show. Hoy en día, desgraciadamente, si no entras en una especie de trance y comienzas a comportarte de una manera fuera de sí, quiere decir que todavía te falta de muchas personas. Y después que eso pasa, después de que eso suceda, dicen, esto es una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Esto es una evidencia de estar controlado por el Espíritu Santo. Hermano, no es verdad. No es verdad. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta de ese modo. ¿De qué manera se manifiesta? Pastor me dirá. Hermano, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta a través de un carácter piadoso, de una vida autocontrolada y de una vida fructífera. El Espíritu estimula nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, los estimula en vez de adormecerlos, de embrutecerlos. No despierta. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es permitirle que el Espíritu nos estimule, que nosotros varias cosas. ¿Para qué nos va a estimular el Espíritu Santo? En primer lugar, al amor de Dios. Al amor de Dios. En segundo lugar, a la obediencia a la palabra de Dios. ¿De qué me sirve una vida desenfrenada si al final del día no obedezco a Dios en las cosas más sencillas? Si yo tengo amor a Dios, el efecto será obedecerle a Dios. Obedecerle a Dios, adorarle a Dios y servirle a Dios. Esa es una persona controlada por el Espíritu Santo, mis amados. Y eso es lo que habla la Biblia, como lo vamos a ver. Así que ser lleno del Espíritu Santo es que Él nos estimule, nos guíe, nos dirija. ¿A dónde? A amar a Dios con todo nuestro corazón, a obedecerle, a adorarle y a servirle. Por eso en la Biblia nosotros encontramos que la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo se asocia con un estilo de vida piadoso. Con un estilo de vida piadoso. La llenura del Espíritu Santo en la Biblia, mis amados hermanos, está ligada, asociada con un estilo de vida piadosa, no con un temblor, no con una forma alocada, desenfrenada, no, sino con un carácter piadoso. Biblia, vaya conmigo a Hechos 6:3. Capítulo 6 de Hechos 3. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos la elección de los primeros diáconos. Los apóstoles exhortan a la multitud de los discípulos a buscar 7 varones. Ahora, ¿cuáles son las características que Pablo busca? Que anden desenfrenados,
que hagan siendo ricos. ¿Qué es lo que Pablo busca? Lea el versículo 3, ¿qué dice? Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuáles son las características? De buen testimonio. Eres uno aquí, eres el mismo allá. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, carácter. Eso es carácter. Carácter. Si una persona en un momento dado que se dice ser creyente se comporta como un necio o una necia, no está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice anda como sabios y no como necios. Así que si se comporta como necio, no está siendo lleno del Espíritu Santo. Y se parece como un loco, no es el Espíritu Santo. Ahí en Hechos, versículo 5. ¿Con qué cualidades se menciona a Esteban? ¿Cuál era el carácter de Esteban? Léalo. Versículo 5 de Hechos 6. 5:6. ¿Qué dice? Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo. No, Esteban, Hechos 6:5. Hechos, 5. Perdón, 6:5. sí, lo puse al revés. Hechos 6:5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. ¿Es el verso 5, no? 6:5. No, así. 6:5. Ok. Todavía no se termina. A Sí, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hasta ahí. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo describe a Esteban? Es lo que me llama la atención. Que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es lo que me llama la atención. Menciona a los demás, pero hace énfasis en el carácter de Esteban. Ahí en Hechos, capítulo 13, verso 52. Se dice que los discípulos de Antioquía, la iglesia de Antioquía, hermano, ¿cómo se habla de ellos? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el énfasis, hermanos, de estos versículos de Hechos? ¿Cuál es el énfasis que el escritor está haciendo? El énfasis, ¿cuál es? El énfasis, hermano, es el carácter de la persona. Su personalidad, el carácter, una vida espiritual abundante que solo puede ser producida por la plenitud del Espíritu Santo. Y le voy a dar ejemplos, porque le dije que le iba a enseñar la Biblia. Romanos 4:17. Vaya, busque Romanos 4:17. 14:17. Pablo nos dice ahí, en ese versículo, que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. ¿En qué consiste? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Más adelante, Hechos 15:13. Pablo añade lo siguiente al final: y el Dios de esperanza os llene de qué, hermano? De todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 4. Segunda Corintios 7, 4. Pablo habla de ser llenos de consolación y de sobreabundar de gozo
en medio de las tribulaciones. ¿Quién va a querer gozarse en medio de las tribulaciones? Solamente un cristiano que está siendo controlado por el poder del Espíritu Santo. Hay algo más. Colosenses 1:10. Note, hermano, lo que Pablo está pidiendo aquí por los colosenses. Mire lo que Pablo está pidiendo aquí. En el verso 10 del capítulo 1. Para que andéis, dice, como es digno